Por supuesto, ¿quién como el Señor Jesucristo? Pero el apóstol Pablo es una de las personas que si alguien quiere un ejemplo vivo y claro de cómo orar, el apóstol Pablo es uno de ellos. Y lo notamos en cosas como el tipo de oración que él hace por la iglesia. De allí más bien aprendemos qué es orar sólidamente. Y hombres como usted y como yo, gente como nosotros, debemos invertir tiempo en tratar de entender cómo los mejores han orado para aprender a orar. El apóstol Pablo oraba para que el entendimiento de la iglesia fuera abierto y ellos pudieran entender tres cosas: la esperanza de su llamado, 2, las riquezas de su herencia entre los creyentes y el poder que opera en ellos. Hoy vamos a ver eso tercero, el poder que opera en ellos. Pero vamos una vez más a pedir la ayuda de nuestro Señor. Oh Padre, oramos como el Salmo esta mañana: envía tu luz y tu verdad. Estas nos conducirán, Señor, a tu santo monte y a tu morada, oh Señor. Queremos que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios obren conjuntamente para nuestro provecho en la fe. Y en el mismo sentido de la oración de Pablo, oramos para poder entender cuál es la grandeza del poder que actúa en nosotros los creyentes. Te lo suplicamos esta mañana de corazón, Padre, en Cristo, nuestro buen Señor. Amén y amén. Hay una tendencia que todos los creyentes tenemos y es a subestimar los dones que Dios nos da. Es más, tanto llegamos a subestimar las cosas que Dios nos da que las empezamos a dar continuamente por sentado. Pensamos que las cosas que tienen que ver con nuestra fe actúan en nosotros de forma automática y no reparamos que las virtudes que nosotros tenemos se mantienen en el alma de un creyente por el suministro continuo del poder de Dios en la vida de él. Le quiero poner un ejemplo para que entienda lo que estoy diciendo cuando digo que los creyentes subestimamos o damos por sentado los dones de Dios. La mayoría de creyentes creo que encomiendan las cosas temporales a Dios con toda intención y discernimiento. Es decir, creo que para ningún creyente, de la corriente que sea, reformado o no, para ningún creyente es un tropiezo mental decirle: tú debes encomendar tus cosas a Dios, porque Dios es soberano. Tú puedes encomendar tu trabajo, tú puedes encomendar tu familia a Dios, tú puedes encomendar los proyectos que tienes. ¿Y por qué los puedes encomendar a Dios? Porque Él tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y mi pregunta es, queridos hermanos que vienen de otras comunidades, ¿alguna vez hallaron tropiezo en palabras como estas? No. Simplemente las asumimos. Dios tiene el poder, Dios puede lidiar con todas esas cosas que llamamos temporales. Pero habrá que ver cuánto tropiezo nos causó el que nos dijeran: bien, para llegar al cielo, tú debes encomendarte a Dios porque tú no tienes el poder para llegar al cielo. Tú no tienes una cosa como libre albedrío. Tú tienes que depender de Dios si es que vas a entrar al cielo. Allí
Y cuando nos pusieron las cosas así, entonces muchos hallamos tropiezo, ¿no es así? Y dijimos, no puede ser así Dios. Dios no puede ser un Dios así. Y yo te pregunto, ¿y no lo acababas de aceptar? ¿No acabas de decir que puedes encomendar tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus proyectos a Dios? Y lo hiciste con toda libertad en los asuntos temporales. Y cuando te digo que en lo más importante, que es que una persona entre al reino de Dios, si te pongo lo mismo, si te pongo a pensar en lo mismo, que dependes de Dios, que tú no tienes la capacidad, que es de Dios el poder para salvar a alguien, que nadie se salva por sí mismo, ni por su intención, ni por su libre albedrío, si eso existe, ¿por qué hallamos tropiezo en eso? Y es que nosotros, en las cosas del Espíritu, lamentablemente, damos por sentadas las cosas. Dice un autor, lo que son las cosas menores, se las damos a Dios. Todo lo que tiene que ver con ponernos aquí abajo. Pero para llegar al cielo, eso sí es capacidad del hombre, ya que eso le pertenece al rango de lo que sí podemos hacer. Hermanos, y en esto comprobamos nuestra torpeza en las cosas del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no estoy negando que le debamos encomendar a Dios las cosas temporales, porque Él es soberano, porque si Él no hace las cosas, no las podemos hacer nosotros. Lo que estamos diciendo, hermano, es que en las cosas del Espíritu, a menos que Dios nos otorgue continuamente un suministro de gracia y de poder espiritual, nosotros, hermano, no pudiésemos perseverar ni siquiera un día en los caminos de Dios. No tiene por qué causarnos un tropiezo mental el entender que a menos que el Espíritu Santo obre poderosamente en un alma, nosotros al segundo después de haber creído en Cristo, ya habríamos soltado el don de la fe. Esa es una verdad. Nosotros somos de una naturaleza que viene de estar muerta espiritualmente. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar los dones de Dios y tomarlos continuamente y con ellos perseverar hasta el último de nuestros días, si no es por el mismo poder de Dios? Esa es otra forma de decir lo siguiente, que si alguna persona va a tener fe en Cristo, el poder de Dios debe darle esa fe. Pero si alguien que ha recibido la fe en Cristo va a seguir teniendo fe en Cristo hasta el último día, es exactamente por la misma causa. Dios tiene que seguirle dando fe diaria para que él persevere en la fe. Le quiero hacer estas preguntas, por supuesto no para avergonzarlo, sino para realzar lo que estamos diciendo. Ruega usted a diario por el pan, ¿verdad? Y seguro en la noche usted ora por el próximo día. Señor, que pueda vivir, que pueda tener la salud, que mi familia, etcétera. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado la noche anterior así? Padre, dame mañana otra vez la fe para seguir creyendo en ti. Dame de nuevo el suministro de gracia para que yo persevere en tus caminos. Padre, guárdame mañana de no apostatar de la fe, de no ser confundido, de que una idea rara me suene bien en la cabeza. Cuídame de no perder la esperanza que yo tengo, que algún día deje yo de no esperar que tú vengas. ¿Cuántas veces hemos orado así? El punto es que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos y lo damos por sentado, que eso está allí y que una vez las cosas hechas,
Ya ocupémonos ahora sí de lo temporal. Oh, mis hermanos, es tal nuestra torpeza que le podemos encomendar lo de aquí abajo a Dios, y lo que tiene que ver con nuestro fin eterno, lo damos por sentado. Mis hermanos, el apóstol Pablo desea que los creyentes entendamos lo siguiente: que somos lo que somos y vamos a seguir siéndolo solo porque el poder de Dios actúa en nosotros los creyentes. Lo primero que vamos a ver, hermano, es la realidad del poder de Dios en los regenerados. Cuando hablo de regenerados, estoy hablando de los hijos de Dios, de los que han nacido de nuevo por la fe en Cristo, de los que son justificados por la fe. No todos son hijos de Dios, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que sí es que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Uno es hijo de Dios por la fe en Cristo. El apóstol Pablo es consciente que si hoy una persona es de Dios, lo ha venido a hacer no en virtud de su poder, no por sus capacidades. Hay una predicación actual que dice lo siguiente: mira, Dios ya hizo todo, Cristo ya hizo todo, pero aún así tú te puedes perder. A ti te toca hacer tu parte. ¿Ha escuchado eso? Dios hizo algo ya. Ya Dios no puede hacer más por ti, pero si tú vas a entrar al cielo, tú tienes que hacer tu parte. Pues, hermano, el apóstol Pablo no creía esas cosas. La palabra de Dios no razona así. El apóstol Pablo y la Escritura misma afirma que si alguien ha venido a ser hijo de Dios, no es porque él hizo su parte. Es porque Dios le dio el poder, un poder extraordinario. Piensa en algo. El Señor nos colocó varios ejemplos vivos. ¿Qué tipo de poder se requiere para levantar un muerto? Alguien que hiede ya de 4 días. Pues creo que ninguno de nosotros tiene ni siquiera el poder propio de sobrepasar una enfermedad grave. Una enfermedad, ni siquiera la muerte, mucho menos la muerte. Ahora el Señor nos comprobó que Él puede levantar un muerto solo para decir: mira cuán extraordinario poder se necesita para volver un alma a la vida. Para que un alma crea en Cristo se necesita un gran poder. Dice el texto que el apóstol Pablo desea que los creyentes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si notas dónde reposa el poder de Dios, en nosotros los que creemos. Pablo entiende que el poder de Dios actúa en los que creen. Los creyentes, lamentablemente, no entendemos a veces el poder que actúa. Aún así, el poder sigue actuando en nosotros. Algunos creyentes piensan que mientras hagan lo que deben hacer, todas las virtudes en su alma marcharán automáticamente en ellos. No es así. El apóstol Pablo dice: todas tus virtudes después de ser creyente siguen siendo activadas por el poder continuo del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo bíblico en Romanos 15. Sin perder Efesios, vamos a ir a Romanos 15:13. Hace algún tiempo hablamos de nuestra esperanza, de cómo Dios nos da una esperanza para que con ella podamos perseverar hasta el día que disfrutemos la realidad. Pues Romanos 15:13 dice la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que, ¿por qué usted y yo, hoy como creyentes, ¿por qué miramos hacia el futuro y pensamos que un día el Señor vendrá y nos llevará? ¿Por qué con esos pensamientos nos esperanzamos? ¿Por qué eso produce un efecto en nuestro interior? ¿Por qué eso llamado esperanza está actuando en nosotros los creyentes? Dice el texto, por el poder del Espíritu Santo. Tal vez alguno no entienda que si hoy todavía sigue creyendo, sigue esperando al Salvador, su corazón sigue latiendo de alegría por un día ver al Señor, no es por algo que haya en él, es por el suministro continuo del poder de Dios en él. Es más, el apóstol Pablo mismo quiere que entendamos que la fe que tenemos, la tenemos por su poder. Mire el versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, si el poder de Dios actúa en los creyentes, y entre paréntesis, creyentes porque Dios les ha dado el poder para que crean. Nosotros no deberíamos asumir que todas las cosas que necesitamos para vivir y perseverar las tenemos como algo automático, como que están allí simplemente así debe ser. Deberíamos entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos capacita una vez, el día que creímos, pero a partir de ese momento nos empieza a capacitar una y otra y otra y otra vez, hasta el último día. Nosotros debemos entender que si hoy somos hijos de Dios, es por la fe que Él un día nos dio, pero si hoy nos mantenemos siendo hijos de Dios, es por su poder que no ha dejado de brindarnos todos los días. Ahora, con esta información, creo que el apóstol Pablo quiere al menos hacer dos cosas. La primera es mostrarnos la miseria de nuestro estado natural. Y le voy a decir por qué. Yo creo que usted calcula la magnitud de una enfermedad por la magnitud del remedio. Así que vamos a suponer que tenemos una enfermedad liviana, ¿cierto? Y entonces usted va al botiquín y mira un acetaminofén de 400, ¿cierto? Y entonces con lo que usted está tomando, más o menos se da una luz de cómo es la enfermedad. Pero imagine que usted encuentra a alguien con un medicamento de algo así como 1.200.000, como la penicilina, ¿no? Cuando usted le mandan de 1.200.000, usted dice, entonces lo que tengo, eso no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué le suena a usted en su cabeza cuando escucha radioterapia o quimioterapia? Hermano, eso es un tratamiento tan fuerte para combatir, ¿qué, hermano? ¿Una jaqueca? No, hermano, un cáncer. Así que usted ve, a la luz del remedio, ve la enfermedad. Mire el remedio. La Biblia dice, supereminente grandeza de su poder. Para que nosotros hayamos creído, no solamente se necesitó el poder de Dios. Ya la palabra poder ya nos está diciendo que es algo extraordinario. O sea, ya el remedio está así, porque se necesitó
un poder para que nosotros creyéramos. Pero no dice eso la Biblia solamente. Dice, si hubiera puesto, y su eminente poder, se me hace a mí que es como una redundancia. Porque si el poder es esto, un eminente poder, eminente es más alto. O sea, es un poder poderoso. Eminente poder. Así que para nosotros ni siquiera se necesitó un eminente poder para que creyéramos, sino súper eminente poder para que creyéramos. Cuando usted nota eso, entonces ve, no es su propia condición, nuestra propia condición, que si se necesitó la supereminente grandeza de su poder, son muchas palabras seguidas, supereminente grandeza, poder, para que creyéramos, es porque en usted y en mí había una superdeficiente inutilidad de pecado en las cosas de fe. Exactamente eso es lo que Dios tuvo que revertir por su Espíritu en usted. Si usted un día creyó en Cristo, usted puede decir, no creí que hubiera sido tanto. Es exactamente eso. Un poder, hermano, súper eminente, grande, debió ser operado en nosotros. Pero, dice el apóstol, yo quiero que ellos sepan cuál es el poder que actúa en ellos. El mismo poder debe venir sobre usted y vivificarlo a diario. ¿Entiende eso? ¿Entiende con qué convivimos por dentro? El apóstol Pablo quería mostrarnos nuestra terrible condición con estas palabras, pero segundo, quería mostrarnos el poder de Dios para que solo confiemos en Él, hermanos. Para que solo confiemos en Él, para que confiemos en Él nuestra alma, nuestra santificación, el ser vivificados, hermanos. Al considerar qué tipo de poder es el que actúa en nosotros, poniendo en nuestro corazón lo que jamás nosotros mismos hubiéramos puesto en nuestro corazón, vivificando nuestras vidas, entonces vamos a caminar por este mundo desconfiando siempre de nosotros y poniendo toda nuestra confianza en Dios. Qué lindo texto que leímos esta mañana públicamente en el Salmo. Piense el ruego del salmista. Oh Señor, envía tu luz y tu verdad. Ellas, es decir, si tú envías tu luz y tu verdad, ellas me guiarán a tu santo monte y a tus moradas. Imagina lo que él pensaba de sí mismo. Él no decía, buenos días, hoy tengo que orar. Sí, y se arrodilló a orar. Él entendía algo, hermanos, que a menos que el Señor enviara su luz y su verdad, él es incapaz de levantar una oración al Señor. Mire cómo damos por sentado las cosas, hermano. Él sí conocía el hueco en su alma. Él entiende que a menos que hoy, otra vez, el Señor tuviera misericordia de su vida espiritual, él se convertiría en un hombre sin oración. Él abandonaría su fe y no entraría al altar de Dios, al Dios de su alegría, al Dios de su gozo. La vida cristiana, hermanos, no es mitad Dios, mitad yo, a Dios rogando y con el mazo dando. La vida cristiana no es ni siquiera 90% Dios, 10% nosotros, hermano. La vida cristiana no es la mayoría nosotros y Dios nuestro ayudante. Él no es el copiloto de nadie, hermanos. Él es el suministro de poder por el cual usted hoy todavía es cristiano. Hoy todavía es cristiano. Y Él es el suministro de poder para que un día usted sea recibido en las moradas celestiales. Solo Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería que entendiera la iglesia. Ahora, no solo esto es una realidad.
la palabra de Dios también nos muestra la necesidad de ese poder operando. Y dice la Biblia, según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra operación del poder significa que el poder de Dios en una persona no es algo, es una actividad que el Señor está realizando. No es como ponerle un traje a alguien que se le pone encima. Es una actividad que se está generando continuamente en el corazón. De manera que el poder de Dios no es algo que se siente, es algo que actúa en nosotros. Seguramente hemos aprendido que debemos sentir el poder de Dios. No se trata de sentirlo, se trata de lo que exactamente el motor de un carro hace en el carro. No sé si eso se sienta o no, pero que funciona, funciona. De manera que no es si esta mañana me levanté con ese poderoso sentir del poder de Dios. Se trata de que hoy me levanté creyendo en Cristo. Y eso indica que el poder está operando en mí. Significa que hoy las ideas falsas del Evangelio no hallaron sentido en mi cabeza otra vez. Y eso significa que hay un poder operando en el interior. Y esto es tan necesario, hermanos. El apóstol Pablo sabe que es necesario que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Usted pensará, ¿y por qué no como en un carro? ¿Por qué no se tanquea el carro? Él no tiene que estar, permítame esta expresión, pegado a la estación de servicio para funcionar. No, como las pilas de nuestros aparatos. Usted las carga por un momento, pero las desconecta y el aparato funciona solo. ¿Por qué no es así? Bueno, la verdad es que la Biblia dice que así no es nuestra vida espiritual. La palabra de Dios dice que separados de mí, nada podéis hacer. Significa que usted y yo somos el celular siempre conectado a la fuente. O si no, muerto. Somos el fruto que a menos que esté puesto o injertado, no tiene vida. ¿Y por qué esto es necesario, hermanos? Tenemos que hablar de al menos dos cosas que la Biblia nos dice con respecto a nosotros. Uno, que nuestra situación natural para nada se llama vida. Y aunque va a seguir en nuestra secuencia de sermones, quiero que usted mire la descripción que hace el apóstol Pablo en Efesios 2, en lo que vamos a ver después. Es decir, mira, yo quiero que ustedes entiendan la grandeza de ese poder que actúa en ustedes. Y le pudiéramos decir a Pablo, ¿y por qué? Bueno, él nos va a decir en el capítulo 2, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Respondió su pregunta? ¿Por qué necesitamos un poder a diario operando en nosotros? Porque convivimos con eso adentro, hermanos. Los profetas le dijeron a Eliseo, oh profeta, hay muerte en esta olla. ¿Recuerda? Cuando prepararon un potaje y se lo comían y se envenenaban, hay muerte en esta olla. ¿Sabes? Usted y yo podemos decir lo mismo de nuestro corazón. Señor, hay muerte en esta olla. Aquí nos está diciendo que el mejor de nosotros sabe que es andar bajo la corriente del mundo y del diablo. Que uno tiene el poder
pero para andar de acuerdo a su humanidad caída, tenemos todo el poder para hacerlo. Que tenemos el poder para vivir controlados por nuestros deseos, por nuestra carne. Tenemos el poder para hacer la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos. Tenemos todo poder para ser catalogados hijos de ira. Y la pregunta es, un hombre que aquí se está describiendo no a Hitler, no al peor que haya, no a Garavito, se está refiriendo a cada uno de nosotros, cómo un hombre con estas características va a perseverar hasta el fin, hasta que sea recibido en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Señor, que ellos entiendan la supereminente grandeza del poder que actúa en ellos, revirtiendo a diario su condición para ello. Los seres humanos en general y a veces los mismos cristianos pensamos lo siguiente, que como tenemos capacidad para hacer una u otra cosa, es porque tenemos capacidad en el ámbito de las cosas del Espíritu. Es decir, podemos actuar en muchas cosas, podemos amar, podemos odiar, nos podemos poner bravos cuando vemos las injusticias, nos gozamos cuando vemos la justicia, cosas así, ¿no? Y vemos que tenemos ese poder natural. Y entonces asumimos lo siguiente, hacemos una suma rápida. Como tengo el poder de obrar, de pensar, de sentir, entonces también debo tener el poder para vivir mi vida cristiana como Dios la quiere. Y es donde la regla de 3 aquí no funciona. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, por supuesto. Y en los asuntos de fe no tenemos ninguna capacidad. ¿Puede usted creer que no tenemos nada de capacidad? Nada, muertos. La Biblia afirma que es por el poder de Dios que perseveramos, tenemos fe. Pero si eso fuera poco, la Biblia dice que nosotros desarrollamos nuestra fe en un mundo caído, gobernado por Satanás. Pensemos que el cristiano ha recibido su fe, ¿verdad? Tiene su fe, y entonces el Señor lo pone tal como es Él, lo pone con su fe. Sí, somos débiles, somos incapaces, pero el Señor nos da la fe, y además de eso nos dice, la llegada al reino de Dios va a estar siendo asaltada por un camino donde se va a enfrentar a enemigos más grandes que usted y a un mundo que lo va a seducir. Así que aquí te doy la fe de este lado y yo me voy a hacer al otro lado y allá te espero. Y entonces habrá que ver, hermano, que si Caperucita no pudo con el mandado tan fácil que era, nosotros, hermano, con algo tan valioso, ¿usted cree? ¿Usted cree? Es tan ridículo como si usted dijera a un niño pequeño, mira, tiene este lingote de oro, ¿verdad? Sus piernas, aun cuando sea para recibirlo, se van a torcer, pero tú le dices, aun con todo y eso, atraviesa la Caracas con 13, la atraviesas, ¿sí? Y yo te espero en la 7ª, allá te espero con el lingote, ¿está bien? Bien. Es ridículo, hermano. O lo va a dejar caer, o se desconcentra en cualquier cosa, o corre la posibilidad que se lo roben, uno no sabe. Pero, hermano, que no llega, con eso no llega. Si es que acaso él mismo no se pierde en el camino, ¿me hago entender? Ahora, piensa que lo que recibimos es más grande que el oro, es la fe. Toma la fe. Yo sé que quién eres tú, un hombre que tiene muerte en tu interior, pero además de eso vas a entrar a un lugar donde está el diablo, donde está el mundo, donde hay miles de tentaciones, y allá te espero a ser recibido. Así no es Dios, hermano.
Ese Dios nos fortalece las piernas a cada paso. Ese Dios nos cuida, hermano. Dios tiene que hacerlo así, hermano. Porque si así no lo hace, nadie es salvo, nadie es salvo. Tú puedes gritar, reclamar las promesas que quieras y te puedes morir ese mismo día como un impío si Dios no actúa en el creyente, hermanos. Por supuesto, no estoy diciendo que el creyente no puede obrar o no deba obrar en la gracia, por supuesto que sí. Él tiene su participación. Lo que estoy pensando, hermano, es que el creyente no depende de sus obras para llegar al cielo. Y escuche bien la palabra, depende. No es que no deba orar, pero el creyente no depende. Porque si dependiera de él, hermano, si dependiera de él. Yo quiero contarle dos sucesos, hermanos. Piensa, hermano, en este cuadro. Cuando miras lo que el diablo hizo con Job en un día lo que hizo con Job. El diablo tiene la capacidad de arruinar a un individuo en un día. Si Dios no le dice, no le toque su vida, el diablo lo mata. Si Dios no hubiera acercado a Job, al menos en su alma, Job se hubiera sumido en tristeza y desesperación hasta morir. Lo que Satanás puede hacer en un día. Quiero contarte otra cosa. Ahí vemos el poder de Dios operando, por supuesto. Pero piensa, no sé cuánto tiempo pasó entre cuando Judas recibió las 30 monedas de plata y su suicidio. Pero mira cuánto dura un hombre afuera de la sombra de la gracia. Hace unos días, hace unas horas, estaba comiendo con el maestro. Muy probablemente no pasaron 24 horas y se suicidó. Eso haríamos si el Señor quita el suministro de su gracia sobre nosotros. Eso mismo. Hubo un hombre llamado Demas que en los primeros años del ministerio del apóstol Pablo le colaboró. Pablo le dice, Demas, mi colaborador. Usted no debía ser cualquier persona para colaborarle al apóstol Pablo, ¿sabe? Si usted era de las entrañas del apóstol Pablo, usted tenía gran capacidad. Y Pablo dice, Demas me abandonó porque amó más este mundo. Demas no. Tal vez otro, pero no Demas. Pero me abandonó por amar más este mundo. Y piensa, quiero que escuches conmigo las sandalias de Salomón ya siendo viejo, arrastradas por el piso, caminando, yendo al templo de un dios pagano para ofrecerle un sacrificio a un dios pagano. Salomón, Jeridías, el hombre que amó a Jehová, el hombre que Jehová amó, ahora está anciano y hace el esfuerzo que tenga que hacer para hincarse ante una deidad pagana. Y Dios se le apareció 2 veces, dice la Biblia, y Dios le dijo, no me agradó porque me le aparecí 2 veces y ahora está yendo a los dioses paganos. Y cuando tú ves esas realidades, pero tus pies hoy se han acercado al templo del Señor, y hoy volvimos a tomar la Escritura en nuestras manos, ¿qué piensas? ¿Que eres mejor que Salomón? ¿Que tus fuerzas son más grandes que las que Demas, tu conocimiento? Hermano, si no es por el poder de Dios, ayer nos hubiéramos acostado como evangélicos y hoy nos hubiéramos despertado como paganos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo no sé si es una buena noticia
ver en algunos carros que diga, Dios es mi copiloto. Yo diría, estás en problemas. Si Dios no es tu todo, ¿sabes qué? Estrella ese carro ahora mismo. Más te vale estrellarlo ahora mismo y no seguir acumulando kilómetros en tus pecados. La capacidad viene de Dios, hermano, la capacidad viene de Dios. Nuestra propia capacidad nada es. Tememos cuando los hombres nos amenazan, ¿no es así? ¿Cuánto puede hacer una amenaza a nuestros oídos? Si alguien te mirara hoy y te dijera, la próxima vez que lo vea en la calle, despídase, como me contó un hermano ayer, ¿no? Tengo una bala aquí, mañana puede que traiga el resto, ¿verdad? Usted diría, eso intimida, ¿no cree? Eso intimida. Hermano, ¿usted qué piensa que Satanás dice contra el pueblo de Dios? ¿Usted qué cree que él es un pilluelo escondido detrás de una cortina, moviéndole los cuadros de la casa? ¿Usted piensa de eso de él? Él ha declarado la guerra, es un arcángel peligroso, que ha declarado la guerra a gente como usted. A gente como usted. Él le conoce y ha empeñado su existencia hasta acabarlo a usted. Y usted diría, ay Señor, si hubiera un ángel 20 veces menor que él, aún así tendría mucho miedo. Pero es de alto rango y lo tiene usted entre mira, y mi pregunta es, ¿cómo llegaremos sin manchar nuestras vestiduras? Como dice Judas, ¿cómo nos preservaremos sin caída hasta la venida de nuestro Señor? ¿Cómo? ¿A la luz de nuestros pensamientos, de nuestra fuerza de voluntad? ¿De lo pilos que somos en el Evangelio? No, yo estudio en la escuela teológica. Está bien, pero si el poder de Dios no actúa, mañana se dirá de ti lo que hemos dicho de muchos. Pensamos que era un creyente. Grandeza del poder que actuó en Cristo, la cual operó en Cristo. Significa, hermanos, que el apóstol Pablo nos quiere que nuestra mente se fije en Cristo de la siguiente manera. El poder que opera en los creyentes para haberles dado fe y para que continúen en la fe es el mismo poder que operó en Cristo de varias maneras. Y estas son palabras muy grandes que dice el apóstol. Él está diciendo lo siguiente, que el poder de Dios también se manifestó en Cristo. ¿Cómo? De varias maneras. Versículo 20. Ese poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. 2. Sentándolo a la derecha del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. 3. Ese poder actuó en Cristo, sometiéndole todas las cosas bajo sus pies. 4. Ese poder actuó en Cristo, dándolo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que el Padre también hizo que su poder actuara en Cristo, en cosas muy importantes, no solo para Cristo, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque todas las cosas en que el poder de Dios operó en Cristo también nos convienen a nosotros. Piense en eso. Todas las cosas descritas aquí no solo beneficiaron a Cristo. Claro, lo beneficiaron a Él, ¿por qué? Porque Él fue resucitado, porque ahora está sentado a la diestra de Dios por ese poder, porque todo está sometido a sus pies por ese poder, y que Él es cabeza de la iglesia por ese poder. Ese poder
le fue conveniente a Cristo. Pero ese poder que le fue conveniente a Cristo también nos beneficia a nosotros. Porque todo eso que le ocurrió a Cristo, le ocurre para beneficio de nosotros. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Ese mismo poder que operó en Cristo para hacer todo eso que usted leyó, es el mismo poder que actúa o que debe actuar en nosotros, los que hemos creído, para que perseveremos hasta el último día. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? ¿Qué se necesita, hermanos, para que el poder de Dios, o más bien, qué se necesita para que un muerto espiritual venga a la vida? La respuesta: el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué necesita un creyente para que sus pecados no ganen sobre él? Y no ganen hoy, mañana y pasado mañana. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el mismo poder que entronó a Cristo sobre todo principado, señorío, dominio, actúe en nosotros exactamente igual, exactamente el mismo poder. En otras palabras, ¿sabe qué se necesita para que un individuo que crea se mantenga creyendo, se mantenga creciendo en la fe, aumentando en sus virtudes espirituales sin quitar sus ojos de Cristo, de su esperanza y de su herencia, sin apostatar de la fe? ¿Sabe qué se necesita? El mismo poder que operó en Cristo. El mismo poder. Y el apóstol Pablo ora diciendo, él no ora diciendo esto: Señor, dales ese poder. No, dice: Señor, que ellos sepan que lo tienen, es suyo por estar en Cristo, es suyo. Cristo lo tomó y se los dio a ellos, que ellos lo sepan, Señor, porque ellos parecen vivir como si no supieran esta realidad. ¿Puede calcular entonces cuál es nuestra condición natural? Si necesitamos ese tipo de poder, pero también, hermano, puede calcular la dimensión de esta riqueza espiritual que tenemos en Cristo. ¿Puede calcular eso? Con razón la Biblia le llama riqueza, una riqueza que el Señor ha dispuesto para sus hijos. Oremos, hermanos.